¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por seguir conectados con Periodista 360. Estamos cerrando un día en donde se celebra o en realidad conmemora el Día Internacional de la Mujer, con un paro internacional, no solo acá en Argentina, en todo el mundo las mujeres reclaman por derechos de igualdad que son absolutamente lógicos y que deben terminar siendo en algún momento en la historia no solo del país sino del mundo. Pero el tema es que hoy fue un día muy agitado de esta actividad en nuestro país, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en las ciudades más importantes de cada una de las provincias, con las mujeres en las calles reclamando por sus derechos. Va a ser uno de los temas, y además aprovechamos obviamente cerrando el día para saludar a todas las mujeres. Pero va a ser uno de nuestros temas, vamos a cerrar el programa con Marcela Basterra. Marcela es la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Es la presidenta, llegó al máximo cargo en el Consejo de la Magistratura, que es uno de los organismos más importantes en cuanto a justicia en la ciudad más importante que es la ciudad de Buenos Aires. Tiene un cargo de mucha expectativa. Vamos a hablar con ella para ver cómo ve el rol de la mujer dentro de la justicia. Pero para empezar está Humberto Schiavoni. Es el jefe del PRO en el Senado, el jefe del bloque PRO en el Senado. ¿Por qué es muy importante hablar con Schiavoni esta noche? Primero y principal porque es uno de los personajes claves dentro del PRO. Es uno de los personajes que más sabe, más conoce de la política del PRO, que ustedes saben es una de las patas más importantes de Cambiemos. Pero además, porque este año es muy particular. Este año no es electoral. Siempre se dice que los años electorales son flojos en el ámbito parlamentario. Y por consiguiente, los años que no son electorales son los que más volumen de discusión y debate parlamentario y productivo en cuanto a proyectos y leyes se dan en el Parlamento. ¿Será este el año? ¿Cuál es la agenda, en este caso, del Parlamento y del Senado? Vamos a hablar todo esto después de la presentación. Bueno, saludamos a Humberto Schiavoni. Gracias por venir, Humberto. No, gracias a ustedes por invitarme. Yo decía, jefe del bloque PRO en el Senado. ¿Es difícil ser jefe? No, nosotros tenemos una concepción diferente. Trabajamos más como equipo. En todo caso, el jefe es un primus inter pares que ayuda a la coordinación más que a la imposición de un esquema vertical de conducción. En el PRO en general, tanto en el partido como en los bloques legislativos, como incluso en el gabinete, funciona como un equipo. Ese es el objetivo y eso es lo que estamos buscando. Pero más allá de que internamente funcionen como equipo y el jefe tal vez se ponga en una situación más horizontal con el resto, el jefe es el que habla con el resto de los jefes. Entonces, ahí se van a tener que sentar para articular con el resto de los jefes de los otros bloques, Pichetto, etcétera, etcétera. ¿En eso se siente fuerte? En realidad nosotros hemos armado un equipo en el Senado con Naidenov, que es el presidente del Interbloque Cambiemos, con Ángel Rosas, que es el presidente del bloque UCR, y con Federico Pinedo, que es el presidente provisional del Senado, y la verdad que funcionamos muy bien, con mucha confianza, muy fluidos y interactuamos de esa manera con los presidentes de los otros bloques, con Pichetto, con Juan Carlos Romero, con Fuentes. O sea, se van repartiendo un poquito el trabajo. Sí, pero funciona muy bien. Pese al poco tiempo que tenemos de interactuar, funciona todo muy fluidamente. Humberto, ¿cuál es la agenda para este año? Digo, porque yo decía al principio, cuando no es electoral se supone que las tintas se cargan mucho más en el Parlamento. Bueno, tres aspectos. Por un lado hay una agenda más inmediata, hay proyectos que son muy importantes, que tienen media sanción de diputados
y queremos tratar de sacarlo lo antes posible, que es la ley de reforma del mercado de capitales, la ley de defensa de la competencia. Estas normas que están conexas tienen media sanción de diputados y es una norma muy importante porque establece, entre otras modificaciones, establece el factoring electrónico, que esto le da sobre todo a las pequeñas y medianas empresas una herramienta de acceso al financiamiento muy importante porque el riesgo crediticio pasa a la gran empresa y no sobre la pyme, con lo cual se pueden acceder a tasas mucho más baratas que ir a una cueva a descontar un cheque, entre otras modificaciones. Hay una agenda más de mediano plazo que tiene que ver con las 3 normas en las que se desglosó el DNU, el DNU de desburocratización. Tiene que ver también con la reforma laboral que va a venir en 3 normas en principio que están siendo consensuadas por el ministro Triaca y los sectores del trabajo. Y después hay una invitación a que los propios legisladores promuevan proyectos de ley que obviamente estén en línea con la estrategia general que lleva a cabo el gobierno. Pero vamos a promover que sean los propios diputados y senadores, por lo menos de nuestro espacio, que tengan iniciativa también legislativa. Ahora, que no se limiten solamente a trabajar las normas que vienen del Ejecutivo. Hay algunas cuestiones que están durmiendo todavía en el Senado, ¿no? Digo, por ejemplo, el proyecto para recuperar la plata de la corrupción. La extinción de dominio. Extinción de dominio. Frenado, se dice, por voluntad del peronismo, del bloque del peronismo. Pero, ¿qué van a hacer ustedes para destrabarlo? Bueno, en primer lugar, cuando uno no tiene la mayoría que puede imponer un proyecto de ley, lo que tiene que hacer es consensuar y buscar, dentro de los límites que nos pone no tener la mayoría, la mejor alternativa como política pública. En este caso, yo personalmente confío en que podamos llegar a un acuerdo para que se extingan ¿Qué lo está trabando? ¿Cuál es la diferencia? Ahí hay 2 temas. Digamos, porque uno dice, bueno, a ver, es para recuperar la plata de lo robado al Estado. ¿Quién podría estar en contra de eso? Bueno, ahí hay una distinción entre lo que es la extinción de dominio para aquellos delitos vinculados al narcotráfico y la extinción de dominio para aquellos delitos vinculados a la estafa al Estado. Nadie dijo tampoco que no de manera terminante. Se están analizando cuestionamientos constitucionales, a ver si esto es constitucional o no, porque es un desapoderamiento anticipado. A ver cómo pueden, si tiene que intervenir un juez o no, previamente. Son todas distinciones que tienen que ver más con lo técnico que con lo conceptual. Nadie puede estar en desacuerdo que se recuperen los bienes de los narcotraficantes o aquellos que estafaron al Estado, obviamente. Claro. Yo confío en que vamos a lograr... O sea, está en agenda también. Está en agenda. Hemos tenido una reunión con el ministro Garabano sobre este tema y yo creo que soy optimista que vamos a lograr este año un acuerdo al temas respecto. Polémicos que entran también en discusión parlamentaria, además incluso por voluntad del propio presidente del gobierno, como el tema de la legalización del aborto, ¿no? Bueno, ya hay 2 proyectos presentados en diputados, ¿no? Hay 2 proyectos presentados en diputados, deberán primero atravesar ese trámite, después ver si llegan al Senado de la Nación. En lo personal, ¿qué postura tiene? Yo estoy a favor de la despenalización del aborto. Creo que hay que mirarlo más como un problema de política pública, de cuestiones que tienen que ver con lo social y cultural, más que con lo confesional o biológico. Porque es una situación que existe, es una situación en la que cerca del 18% de las mujeres que mueren por cuestiones de parto están vinculados a abortos hechos de manera clandestina. Es una cifra muy alta, incluso una de las más altas del mundo, en los lugares donde no está despenalizado el aborto. Que dicho sea de paso, es una tendencia mundial que incluso abarcó a países donde tienen muchísima tradición la Iglesia Católica, como España o Italia, y sin embargo en esos países está despenalizado el aborto. A ver, en cuanto a la argumentación de aquellos que están en contra, absolutamente en contra, ponen obviamente no solo una cuestión biológica, sino también una cuestión de que hay que dedicar más a la educación, a la educación sexual en este caso y demás, para no llegar a esa instancia. Ahora, en este punto la argumentación contraria sería donde no llega la iglesia, donde no llega la familia, donde no llega la educación pública, en última instancia debería llegar el Estado. Sin duda. Bueno, en este momento existe un programa conjunto entre los Ministerios de Salud, de Educación y de Desarrollo Social
para justamente prevenir, contener y educar con respecto a una maternidad responsable. Ahora, eso lleva tiempo, es muy probable que lleve muchos años y mientras tanto se siguen muriendo madres por abortos hechos de manera no séptica, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ahí tenemos un problema que es un problema real, que es un problema que existe y que nosotros como dirigentes tenemos la obligación de, en nuestro caso como legisladores y en otro caso como ejecutivos, de resolverlos. Yo no entraría en la disquisición de si un embrión es vida o no, eso está discutido científicamente, hemos visto la opinión del ministro Barañao de Ciencia y Tecnología, experto en biología, en biogenética, que dice que un embrión no es una persona y da una serie de explicaciones. También tenemos parte de la biblioteca que dice lo contrario. Pero yo creo que tenemos que mirarlo desde el punto de vista de los derechos de la mujer, de los problemas de salud pública, de los problemas y de las implicancias sociales y culturales, porque lamentablemente las adolescentes de 15 a 19 años en el país, más del 60% reportan que fueron embarazos no deseados. En mi provincia, en Misiones, es más del 70%. Y una madre que trae un hijo en esas condiciones generalmente tiene problemas de inserción laboral, abandona los estudios y se tiende a reproducir las condiciones de vulnerabilidad de generación en generación. Por otra parte, traer un hijo al mundo es un acto de amor, que si uno ya ve distorsionada esa voluntad, mal va a tener ese chico el ámbito para desarrollarse satisfactoriamente. Seguramente vamos a hablar de este tema en algunos otros programas también, porque el debate va a ser largo. Pero y con esto lo voy despidiendo, Schiavoni. Dentro del bloque del PRO, la mayoría que piensa, porque hay libertad de conciencia, dijo el presidente, cada uno vote lo que cree. Absolutamente, así como hay muchos ministros que se manifestaron a favor, otros en contra. En el Senado creo que escuché una opinión de Esteban Bullrich y de Gabriela Michetti muy tajante, y de Federico Pinedo, pero no escuché ninguna otra más. Bien. Humberto Schiavoni, gracias por la visita. Gracias a vos. Vamos a ir a la pausa. Después cuando volvamos de la pausa, una mujer va a estar sentada acá, es presidenta. ¿Sí? Es presidenta, después lo vamos a explicar bien. Auspicia este programa. Claro, es simple. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bueno, la saludo a Marcela Basterra, que está con nosotros. Marcela, gracias por venir. No, gracias por la invitación, Fernando. Yo le podría decir gracias por venir, señora presidenta, y no está mal, ¿no? No está mal. No estaría mal dicho. Sí. Presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, en el Día Internacional de la Mujer, una mujer que llegó, sí, a un cargo máximo en un organismo colegiado como es el Consejo de la Magistratura. ¿Va en contra un poco de lo que se está viendo y lo que se está pidiendo? No, yo creo que va en línea con lo que se está pidiendo y lo que se está viendo, porque en realidad yo no me puedo escindir también de mi carácter de constitucionalista, ¿no? Y en realidad la normativa de la Constitución de la ciudad y de la nación son muy protectoras de los derechos de los grupos vulnerables y de las minorías. Y la misma Constitución describe a los grupos vulnerables como los discapacitados, los niños, los ancianos y las mujeres. Que nosotros en el 94 decíamos, ¿esto es bueno o malo? Y lo que dice la Constitución, que es lo más importante, que ya la igualdad no es sentarse de brazos, el Estado cruzado de brazos diciendo, señores, son todos iguales ante la ley, sino que el Estado tiene que tomar políticas públicas, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires también, que hagan concreta esa igualdad de oportunidades. Entonces esto se vino concretando en los últimos años. Falta mucho, pero
¿Pero vos crees que se está en ese camino? Yo creo que estamos en ese camino, yo creo que la lucha que las mujeres hemos emprendido en los últimos tiempos, los últimos tiempos, me refiero a las últimas 2 décadas, por ejemplo, ha hecho que nosotros podamos lograr estos lugares que no es casualidad, Fernando, pero antes era impensable. Antes era impensable. Uno revisa las estadísticas y todavía se está muy por detrás en cuanto a consideración en posiciones laborales, en cuanto a salarios, y el otro día decía yo, es raro porque uno ve, las mujeres no ocupan los lugares más importantes en las empresas o en los organismos, y sin embargo salen con los mejores promedios de la universidad. Vale decir, son las que mejores califican. De los 10 mejores promedios, 9 son mujeres. Eso es cierto. Y después no califican para entrar o no son consideradas como para entrar en organismos de decisión, ¿no? en lugares de decisión. Bueno, en realidad ese es el tema, y a través de esto, acciones positivas como la ley que salió el año pasado, el tema de la paridad de género, es lo que va a hacer que estas diferencias se vayan acotando. Pero es cierto, también tiene que ver con los cambios culturales que estamos haciendo, también las mujeres, y yo digo, y lo celebro, los hombres que acompañan en esto, porque hay muchos hombres que ven bárbaro esto, como vos bien lo planteás, estamos por debajo, pero hay otros que te dicen, no, están en el mejor de los mundos. ¿Cómo está el Poder Judicial respecto El Poder Judicial en eso está muy bien, yo eso no lo puedo decir y no tiene que ver porque yo soy presidenta hace 10 meses del Consejo. Sí. En realidad está muy bien, nosotros el 50,2 de juezas de cámara, juezas de primera instancia, funcionarios y funcionarias, perdón, y empleadas, somos mujeres, 50,2. O sea, ¿más de la mitad? 50,2. O sea, ¿en la justicia es exactamente al revés de lo que pasa en todos lados? Mirá, tenemos muy buenos estándares y eso parte, como te decía, no solo de la Constitución, porque la Constitución de la ciudad, por ejemplo, eso es un ejemplo, dice el Superior Tribunal va a estar integrado por 5 miembros, de los cuales en ningún caso podrán ser del mismo sexo. Fue una de las primeras constituciones que lo puso. La Nacional no lo reformó eso. Y hoy tenés, por ejemplo, que en la Ciudad de Buenos Aires hay 3 miembros mujeres y 2 hombres. Y en el Consejo de la Magistratura, sí, somos 9 consejeros, 4 somos mujeres y 1 presidenta y 2 presidentas de comisión. Con lo cual, el Poder Judicial de la ciudad no es porque... ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura... Porque uno tiene muy en referencia al Consejo de la Magistratura de Nación. ¿Es lo mismo, pero nada más que de ciudad? Es lo mismo que en ciudad, es decir, se hacen los concursos públicos de antecedentes, se seleccionan a los magistrados, se aplican sanciones disciplinarias o se desechan según lo que correspondan. Y lo que nosotros también hacemos en ciudad, que el de Nación no hace, porque en Nación el tema de sueldos, paritarias, y lo maneja la Corte. Sí. En cambio, en ciudad, nosotros en ciudad, históricamente, no es de ahora, desde que comenzó el Consejo, la parte financiera se ocupa también directamente el Consejo. Entonces, nosotros hasta liquidamos los sueldos también. ¿Ustedes son los que arman las ternas de los jueces? Sí, en realidad se hace un orden de mérito en ciudad y la legislatura... A nivel nacional también se hace un orden de mérito, pero después es más o menitos, porque se arma el orden de mérito y de repente que había salido quinto termina segundo. Pero a nivel nacional son 3, o sea, por eso es una terna, y el presidente elige uno y envía, exactamente, le envía al Senado. La ciudad tiene mejores estándares, e insisto, no es de ahora, es ya desde la Constitución. Nosotros mandamos un orden de mérito, primero, segundo, tercero, cuarto, lo mandamos a la legislatura. Después del examen, ¿no? Después del examen. Queda un primero, un segundo, un tercero. Exactamente, y la legislatura tiene que conseguir para nombrar un juez la mayoría en estos casos, y si el primero no lo consigue, bueno, es por algo. Pero empiezan a poner la lupa sobre el primero. Si no califica, van por el segundo y así. Y así sucesivamente. La orden de mérito. Así sucesivamente, sí. No es que hay una terna y hay una sola persona como en Nación. Y que el jefe de gobierno elige a una persona. Y te insisto, esto es por Constitución, no es una cosa de ahora. No, pero está muy bien. Está muy bien y bueno, vos fíjate que en esto también es muy importante porque lo que vos decís, las mujeres somos estudiosas. Claro. Entonces, en definitiva, no hay que forzar mucho. El de 50,2 no es porque hay una ley que así lo diga. ¿Y salen primeras en todos los exámenes? No.
hay, por favor, yo creo que personas capaces hay, hombres o mujeres, no tiene que ver con el sexo para nada, ni hay que encasillar, ni estigmatizar, ni estereotipar. Gente inteligente, gente estudiosa hay en todos lados, solo que las mujeres necesitamos que tengamos las mismas oportunidades de los hombres, que recién ahora en algunos lugares estamos empezando a lograrlo. Tienen, yo comparándote con Nación otra vez, como te decía antes, Sí. el Consejo de la Magistratura a nivel nacional tiene, a ver, no tiene una fama espectacular respecto de la transparencia con la cual actúa. Se habla de mucha injerencia política. ¿En el Consejo de la Magistratura de la Ciudad pasa también? En realidad, mi maestro de Derecho Constitucional, Espota, decía que el casado casa quiere y el gobierno corte quiere. Nos decía, eso es lo primero que nos enseñaba, y después decía que lo político condiciona lo jurídico. Y yo le decía, es tan así, doctor. Yo tenía 22 años y recién empezaba como profesora de Derecho Constitucional. Y no se puede negar que lo político influye, pero realmente cuando los jueces son serios y probos y las personas también, hay una independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo. Digamos, eso es así. Intento de inferir, de intrometerse siempre va a haber. No, más bien en muchas cosas son los cambios políticos. Vos fíjate, Fernando, vos sos abogado, además de periodista, los fallos de la Corte. Muchas veces dicen es porque un presidente influye. Y muchas veces, a veces sí, pero a veces no es porque el presidente influye. Es solamente el cambio de época, el cambio de paradigmas hace que las Cortes tomen otro tipo de decisiones. Y a veces pasa eso. Yo no puedo decir que tenga ningún tipo de presiones por parte del Ejecutivo, que sea así, realmente no. Sí hay conversaciones, porque nosotros no podemos ignorar que nosotros para pagar los sueldos tenemos que pedir el presupuesto a la legislatura. Entonces, eso tampoco se puede negar porque es el procedimiento legal. Entonces, nosotros relación tenemos, porque cuando se dijo que la sociedad entera está reclamando transparencia y que se bajen tanto personal, estructuras, todo en alrededor de un 20%, porque la sociedad reclama austeridad y transparencia, pero esto es un reclamo en todo el país, a lo largo y a lo ancho. Bueno, nosotros hemos tenido reuniones con los distintos poderes y con los distintos consejos de la magistratura y se acordó que nosotros íbamos a acompañar eso porque nos pareció que es un requerimiento de la sociedad. Vos sabés que yo también tenía un profesor de Constitucional que me decía que es cierto, obviamente, la República, la división de poderes, la Corte, la independencia de cada poder, pero que a él no le cabían dudas que igualmente la Corte debe acompañar en cierta medida la política de un Estado y del gobierno. Digamos, no puede estar muy distraído de lo que necesita el país. Digo porque muchas veces hay algunos fallos que tienden a favorecer los gobiernos de turno, pero no por una cuestión de gobierno, sino por una cuestión de política de Estado. Eso es lo que yo trataba de decirte. Nosotros no sabemos que, nosotros no podemos ignorar, y sabemos muy bien que hemos tenido épocas de la Argentina de cortes adictas. De hecho, es otra cosa eso, ¿no? Eso fue en la época cuando los gobiernos de facto ponían sus cortes, los gobiernos de derecho, de iure, ponían sus cortes. Llegó Alfonsín, bueno, obviamente sacó la corte de la dictadura y puso una corte muy plural, Alfonsín. Era excelente la corte de la democracia, la que juzgó a las juntas, la corte que empezó a hablar del derecho a la intimidad, del derecho a la anticoncepción, de un montón de cosas. Que el divorcio aprobó, Seyán con Sac de Seyán. Cuando viene Menem se encontró con que tenía 5 que cómo iban a votar. ¿Qué hizo? Hace un decreto por el cual amplía 9 los miembros de la Corte y después se hablaba de mayoría automática. Entonces, después cuando vino Kirchner hizo una Corte, una de las medidas que yo estuve de acuerdo del gobierno anterior fue la Corte que en su momento designó, que fue, y ahora una medida muy importante, iniciando el presidente Macri lo primero que hizo fue nombrar a alguien que proviene más bien del justicialismo, con el doctor Rosati y alguien de... Ahí te lo voy a discutir, le pifió nombrando a 2 por decreto, empezando por ahí. Bueno, eso puede ser, pero si hablamos de independencia, eso puede ser la metodología, después al final fue al Senado y demás. Pero ¿sabés qué pasa? Y vos lo sabés bien, en el derecho la forma tiene que ver, pero también no solo la forma, sino, no solo la estética, sino también el método que utilizás para esa estética es importante. Está bien, pero no fue para imponer 2 personas adeptas, sino para poner una persona que justamente, 2 juristas, uno venía del radicalismo y otro del vamos a peronismo. Estar un rato, si seguimos hablando de esto, vamos a estar un rato peleándonos sobre este tema. No, para mí estuvo muy mal. No, yo lo que quería decir, al margen de la metodología,
que puede ser, como lo que vos decís, que los gobiernos están madurando y que últimamente yo advierto por lo menos en los últimos presidentes, que no buscan cortes adictas, sino cortes independientes, porque entiende que la sociedad está requiriendo eso. Pero si vos buscás una corte que no sea adicta, lo primero que tenés que hacer es ponerlo a debate, no nombrarlo vos por decreto, porque por más que estés nombrando los 2 tipos más independientes del planeta, vos ya estás poniendo en duda con ese método si van a ser o no adictos a vos. Me parece a mí, pero no se enrosquemos. Creo que no fue la intención, pero Está hablando de bien, independencia se cumple. Bueno, Lo de hecho, otro después sí pasó lo otra podemos cosa, discutir. ¿no? Claro, pasó otra después cosa pasó porque otra también cosa. está bueno escuchar los requerimientos de la sociedad. Dijeron Absolutamente. que vaya al Senado y fue al Senado, ¿no es cierto? Está bien. Pero de independencia creo que todos están entendiendo Vos eso, hablabas de la corte de Alfonsín. Le llamaban la corte que no atiende los teléfonos. Y a mí me contaron una vez la historia de cuando Alfonsín le ofrece a Fait ser juez, que le aceptó y le dijo, pero quiero que sepa una cosa, a partir de ahora no le voy a atender más el teléfono. Y no atendió nunca más el teléfono. Y yo, la corte de Alfonsín, decía la corte de Alfonsín, pero yo no, de esa anécdota no sabía, pero sí fue una corte independiente porque en su momento cuando hubo, no me acuerdo cuál de los fallos, pero que tenía que ver con el tema del Plan Austral y el tema de economía, no, era en ese momento con el 82% de las jubilaciones, que la corte fue un fallo que la puso al gobierno entre las cuerdas porque... También pienso lo que te decía tu profesor de Derecho Constitucional, que no sé quién fue. Vázquez. Claro, no es que hay que acompañar las políticas de gobierno, eso no, la Corte está para ser garante de los derechos de todos los habitantes y no para decirle que sí a los gobiernos. No. Pero es cierto que vos no podés dar un fallo que vos entendés que eso va a entrar el país en cesación de pagos. Por ejemplo, digamos, si vos un fallo va a llevar a un exacto. país al quiebre, por Claro. ejemplo, o a la quiebra, Claro. este, Pienso que eso tiene que ver con la razonabilidad y no dejas de ser independiente. Exactamente. Ahora, en materia de derechos y garantías, creo que hay que hacer... Marcela, ¿cuánto te queda al frente del Consejo de la Magistratura? 10 meses más. 10 meses. Porque yo entré por 4 años, pero Ajá. en presidenta entré lamentablemente por el fallecimiento de Pagani. Yo era la vicepresidenta de Claro. Pagani. Exactamente. Pero me votaron por unanimidad, porque podrían haber votado a otro. No es automático como si es la fórmula de presidente y vicepresidente. Y en este breve lapso que te queda, digamos, ¿qué te gustaría dejar en el Consejo? Y me gustaría dejar en el Consejo que tengamos mucho más avanzado el traspaso para concretar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que solamente... ¿Qué falta ahí? Y ahí falta que se apruebe en el Congreso Nacional el traspaso de competencias penales, la de consumo, Inspección General de Justicia y el registro de la propiedad inmueble. Bueno, debería ser el año, ¿no? Que no es electoral, que se puede trabajar más en Yo el pienso que Parlamento. sí y que con esto nosotros concretaríamos casi plenamente la autonomía de la ciudad. Muy bien. Marcela Basterra, gracias por haber venido. Gracias a vos, Fernando. Presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Cerramos y nos volvemos a encontrar la semana que viene, pero sigan conectados con Periodista 360. Fue una producción de 4D Producciones.